El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Gloria a A ti, ti, Señor Jesús. Jesús. Queridos hermanos, la liturgia en este día continúa presentándonos en esta semana el evangelista San Mateo, y en San Mateo encontramos una expresión conocida en el mundo bíblico como los ayes. Es este ay, dice Jesús, ay de ustedes, ay de los escribas. Y ese aye es una especie de queja, pero es un reclamo y es una advertencia a la vez. Es una expresión literaria que es muy importante dentro de nuestra gramática de la lengua castellana prestarle atención, porque muchas veces nos volvemos tan sordos e insensibles que no escuchamos, o mejor no atendemos, no nos queremos comprometer con el sentimiento o el dolor ajeno, como también con la expresión que alguien presenta. Lo hemos escuchado en textos pasados. Una mujer o el ciego Bartimeo que gritan: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, ayúdame. Y pues con la intención que Jesús va llevando en el texto, pero dice, los discípulos se acercan y le dicen: atiéndela, porque viene detrás gritando, molestando. Jesús tiene una pedagogía y sabe lo que va a suceder con la mujer, porque conoce su fe y su perseverancia. Pero a veces entre nosotros, repito, somos sordos. Hay cosas que parece como que no nos tocan, no nos queremos mejor involucrar. Y estos ayes, en el contexto bíblico, sí que es importante tenerlos en cuenta. Desde ayer, este Evangelio de Mateo, capítulo 23, viene presentando esa serie de actitud y de respuesta en el Señor. Por eso, hermanos, nos dice hoy el texto: ay de ustedes los escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más grave de la ley. Es decir, se actúa por apariencia. Hay un cumplimiento en ciertas cosas como para mantener callada a la gente, callado al patrón, pero en el fondo hay otra intención y otra finalidad. Se descuida lo más grave de la ley, es decir, lo más urgente, lo más propio, aquello que hace parte como de la columna vertebral de todo: la justicia, la misericordia y la fidelidad.
¿Qué significa actuar en justicia, misericordia y fidelidad? Pues la justicia es darle a cada uno lo suyo, es decir, una expresión propia, una manifestación de amor, de cercanía, de correspondencia, de interés más por el lucro o la ganancia económica, de interés por las personas. Lo hemos visto en este tiempo ya 6 meses casi de aislamiento y todo, como mucha gente con sinceridad dice: lo que a mí más me ha dolido es tener que despedir a mis empleados, porque detrás de un empleado hay una familia, y en esa familia hay muchas historias que también se han ido atrás, precisamente porque es una situación que ha afectado gravemente lo económico, pero que el interés esté puesto no en el recurso que he dejado de recibir, sino en las personas en las que no he podido ayudar. Y si esa es la intención, pues créanme, hermanos, que Dios no se deja ganar en generosidad y de alguna manera nos sostiene, nos ayuda. Tenemos nosotros la capacidad de subsidiar, es decir, de acompañar y de ayudar materialmente con lo poco que tengamos, pero que se hace con gusto. Cuando a veces el interés es meramente por lo económico, sin importar el ser de la persona y todo su núcleo familiar que le rodea, pues estamos perdidos, ¿sí? Es el caso hoy, hermanos, de la vida de San Luis, este rey de Francia. La historia dice que su padre murió cuando era muy niño, tenía 12 años cuando fue nombrado rey, sucesor pues de su padre. Para asumir ese gobierno lo hizo su mamá, una mujer muy religiosa, muy de fe, que inculcó en su hijo esos valores y esas virtudes también del Evangelio. Cuando el muchacho llegó a la edad adulta, pues empezó a tomar las riendas como rey y actuó muy acompañado de su mamá, es decir, cómo a través de la mamá Dios lo orientó. Y no lo llevó solamente a que fuera en algún tiempo de la historia el rey de Francia, sino una persona muy virtuosa que ahora nos lo presenta la liturgia como un ejemplo también, primero de fe, de obediencia, tanto a Dios como a su madre, y de hacer las cosas bien. Un hombre virtuoso, un hombre que siempre tuvo presente el principio de la fe, tuvo presente a Dios, y eso le valió que a los pocos años de haber muerto, pues fuera canonizado. Esa es la expresión de amor que todos nosotros estamos llamados siempre a tener, ser justos, ser misericordiosos. Cuando el Evangelio habla aquí de fidelidad, pues es una expresión también bastante amplia, pero esa fidelidad ante todo para con Dios y con los semejantes. A veces uno piensa que hay que ser fiel al trabajo y al señor dinero, y se olvida de sí mismo, se olvida de los suyos. ¿Cuándo uno se olvida de sí mismo? Cuando le interesa más trabajar y producir, acumular dinero, poder, que la misma salud. Y sabemos que con el dinero se compra la cama, pero no el sueño. Se compra la medicina, pero no la salud. La salud es el resultado de un cuidarse toda la vida. Si uno se descuida, en algún momento ella pasa una muy buena factura. A veces uno de joven no lo cree, pero cuando van llegando los años, esta no va llegando sola, van llegando los achaques y van llegando las enfermedades. Por eso qué bueno que los jóvenes entiendan y así lo apliquen los papás,
que el cuidado debe ser toda la vida, desde muy temprano. Si uno quiere vivir muchos años contando con esa gracia y misericordia de Dios, pues también en el campo de la salud, desde muy pequeños, hay que cuidarnos. Una persona, por ejemplo, que desde pequeño entra en el camino del alcohol o de las drogas, pues eso va a ser lo que lo va a terminar matando. ¿Sí? Una persona que le interese de pronto más trabajar, responderle a los demás, que cuidarse, cuidar su salud, descansar, dormir bien, mañana se va a enfermar, no va a trabajar, de pronto el patrón y los compañeros lo olvidaron y le toca tener una ancianidad o un proceso de enfermedad solo, porque ¿quién se va a acordar? Uno tiene que pensar en eso y es una responsabilidad consigo mismo. Una fidelidad también con la familia. Yo creo que a todos de cierta manera hemos escuchado el anuncio del señor presidente anoche y nos alegramos, pero hermanos, esta alegría hay que tomarla con responsabilidad personal y comunitaria, familiar, ¿sí? Porque a veces el trabajo hace de personas muy valiosas en ese campo, pero los aparta de la familia, los aísla de los suyos y ya no hay tiempo para escuchar a la esposa o al esposo, para compartir con los hijos. No, ellos no hacen parte de nuestra escala de valores y de principios, porque lo ha ocupado a veces el trabajo, y entonces nos deshumaniza y nos destruye, y en ellos pues no somos justos, tampoco somos fieles. Hay personas que lamentablemente le exigen al empleado cumplimiento, resultados, pero no se interesan por la integridad y la situación de cada persona, de su familia, y eso es deshumanizante, eso es explotar a las personas. Demorar un pago, un salario, eso es injusto, es inhumano. Si las personas tuviéramos voluntad y fuerza interior, yo creo que pasado cierto tiempo, si no nos pagan lo que justamente se ha trabajado, pues hasta no iríamos al trabajo. Hay gente que amenaza diciendo, si no me cumple lo hecho. El otro podría decirle, si no me paga no vuelvo. ¿Sí? Pero a veces la cuestión social, la necesidad, obliga a la persona a someterse, y ese sometimiento pues es injusto, es inhumano, y son cosas, hermanos, que entonces tenemos que mirar y corregir, ojalá, siempre en nuestras actitudes y en nuestra vida. Dice Jesús, esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Está hablando de la contribución, de los aportes y de las ayudas que debemos hacer, claro, pero es que no podemos tapar el sol con una mano, decir con una ofrenda, con una expresión de algo, yo no puedo tapar u ocultar otras realidades que me competen de manera muy personal en el campo de la fe, en el campo de la misericordia, en el campo de la justicia. Es duro cuando dice guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Es decir, a los demás les exigimos todo, al 100%, pero no nos exigimos. Y eso es lo grave, es la doble moral, eso significa la palabra hipocresía, llevar una máscara, para unos soy una cosa, para otros distinta. La primera lectura, hoy también, San Pablo, nos advierte en el campo de la fe, de la vivencia del Evangelio y del perseverar en la fe y en la esperanza. Y está hablando el apóstol en esta carta a los tesalonicenses acerca de la segunda venida de Cristo.
a la que algunas personas ya en su tiempo estaban presentando falsos anuncios o rumores precisamente para cundir el pánico, sembrar miedo y ganar adeptos. Es el camino hoy de los hermanos separados que por ganar adeptos tergiversan la palabra, la sacan de su contexto y pretenden engañar a la gente. Con 2 o 3 textos bíblicos que se aprendan, quieren embolatar a todo mundo. Y a veces nosotros que de pronto poco leemos, poca cultura bíblica tenemos, pues terminamos creyéndoles más a ellos que ni a la misma palabra. No olvidemos la insistencia de nuestro arzobispo, leer la palabra, ir a la fuente. Yo me hago y les hago esta pregunta: ¿qué versión bíblica tenemos en la casa? A veces conseguimos una Biblia más barata, ¿sí? Que no me cueste, pero ahí viene el error, una mala traducción de pronto. Es tan curioso que queremos un reloj o un celular de alta gama, muy caro, pero sí nos cuesta invertirle a una Biblia. Decía en mis tiempos en Yurayaco, ¿cuánto se gasta una persona un fin de semana tomándose sus cervezas con sus amigos? ¿Sí? Mucha plata. ¿Cuánto le invierte a una Biblia o a un buen libro de lectura? Eso nos tiene que confrontar. Y en esto, hermanos, nosotros no podemos dar entonces cabida o espacio a aquellos que pretenden engañarnos, dice San Pablo, anunciando una doctrina equivocada, errónea. Por eso tenemos que ir a la fuente, consultar, dice el apóstol, mantengámonos firmes, conservemos las tradiciones que han aprendido de nosotros, conserven de viva voz o por carta. Y el apóstol que bebe de esa fuente, que son los mismos apóstoles a quienes Jesús eligió, Pablo, pues tiene todo ese testimonio y toda esa fuerza también de rebatir y de contradecir precisamente a aquellos que contradicen la verdad y la fe. Tarea del cristiano: consuelen sus corazones, consuélense mutuamente, apóyense desde la palabra y acompañado de buenas palabras y de buenas obras. La gran línea del magisterio del Papa Francisco, no olvidemos, es la alegría del Evangelio. Ese primer documento, carta encíclica que nos regaló, la alegría del Evangelio. El Evangelio hay que anunciarlo íntegro, con alegría. No lo podemos descontextualizar o solamente tomar algunos apartados, los que nos convengan, y los otros dejarlos de lado. No. Por eso la riqueza de nuestra liturgia en la Iglesia Católica. Entre semana. Son 3 años, como 3 ciclos, así se le llama, en los que nosotros tratamos de dar toda la vuelta a la Sagrada Escritura, día a día, para beber de esa fuente. Y los domingos la liturgia está organizada en 2 años. Se conoce ciclo A y ciclo B litúrgicamente, en ese ambiente, término de la liturgia, precisamente para que los fieles bebamos y llevemos un proceso desde la misma celebración eucarística. Pero eso no es suficiente. Significa que nosotros en casa también debemos estudiar, hacer nuestros pequeños grupos, empezando por la familia. Que San Luis hoy nos permita, hermanos, tener todos un sentimiento de obediencia y de fe a la palabra, de búsqueda de Dios, que nuestros quehaceres, por eso tenemos que orar por nuestros gobernantes,
para que Dios los asista, para que toque sus corazones, para que ellos también a través del ejercicio en la función pública sean honestos, sean pulcros y como San Luis tengan una intención para el final de sus vidas, el momento del encuentro con Dios, haber tenido una actitud en vida justa, honesta en las cosas que Dios les permitió y nos permitió gobernar o administrar. Amén.